Vamos, ahora que está abriendo el día en South Beach, les cuento un poquito. Vamos a recostarnos del lado derecho. Vamos que le doy. Les cuento un poquito a propósito de las diferencias entre las terapias psicológicas, ¿ok? A nivel mundial. Me ponía a pensar en el básquetbol americano. Qué buena lata que me voy a meter, loco. Y me espero un día muy largo. Muy largo. Me ponía a pensar en el básquetbol americano de la década de los 80, finales de los 70, comienzo de los 80, ¿ok? Yo era un niño a finales de los 70. Pero ya comenzaba el básquetbol a mostrarse a nivel mundial, ¿ok? El básquetbol americano. Estaba Larry Bird, estaba Kareem Abdul-Jabbar, estaba Michael Jordan. Pero lo que más me sorprendía del básquetbol americano eran las estadísticas, ¿ok? Yo nunca había observado tantas estadísticas del partido, ¿ok? Eso me llamaba profundamente la atención siendo niño, porque en Sudamérica, que nos encanta el fútbol, el soccer americano, las estadísticas no eran tan importantes. ¿Quién metió el gol? ¿Cómo va el partido? Y punto. ¿Cuántos minutos faltan para que se termine el primero o el segundo tiempo? Se acabó. No existía tanda de penales, nada de esas cosas existían antes, ¿ok? Y el referí se vestía de negro, punto. Se acabó y no se discutía. Y la pelota era blanca y negra y también se acabó y no se discutía y listo. Eran otros tiempos. El tema es que me ponía a pensar en la diferencia entre esta multiplicidad de terapias, ¿no? Y sobre todo me pongo a pensar en el psicoanálisis. No quiero decir una barbaridad, un culto satánico. Anyway, ya regreso al psicoanálisis, ¿ok? Pero a propósito de las estadísticas del básquetbol, estamos hablando de la cultura americana. La cultura americana, Estados Unidos, se rige bajo la teoría conductista, ¿ok? El behavior analysis. El behavior analysis no es otra cosa que las estadísticas de la vida, ¿ok? Es la teoría de premios y castigos. Es la teoría de la extinción del condicionamiento, ¿ok? El psicoanálisis es la base fundacional de la cultura americana, ¿ok? Es la cultura del meritaje. ¿Qué dije? El psicoanálisis. No, el conductismo. Me refiero al conductismo, ¿ok? Estamos en el behavior analysis. Es la teoría que yo diría que desde principios no desde principios del siglo XIX, desde finales del siglo XVIII, cuando Estados Unidos se erige como... Estados Unidos no es una república. Se erige como una confederación de estados independientes que forman una suerte de república. En el capítulo 4 de la Constitución americana da cuenta de una república, pero Estados Unidos no es una república, ¿ok? Es un estado federado. Ahora bien, ya se manejaban a partir de la teoría conductista. Leía a Emerson casi en la página 600, casi en la página 600, y daba cuenta de la poquedad del rol que debe tener el Estado en el gobierno americano, ¿ok? Y estamos hablando de 1846, más o menos. Ok, Waldo Emerson. El tema es que Estados Unidos es un país netamente conductista, desde todo punto de vista, independientemente de que Manhattan sea psicoanálisis y en fin, y un poquito de San Francisco. Estados Unidos es un país netamente conductista, ¿ok?
El conductismo nace a finales, como teoría nace a finales del siglo XIX, cuando moría la reina Victoria, y principios del siglo XX, ¿ok? Fundamentalmente con Pavlov, ruso, y Thorndike, americano, ¿ok? Si era británico, confírmenlo, creo que era americano, ¿ok? Anyway. Ya les dije, es la teoría de los premios y castigos, ¿no? El récord policial y el DUI y cómo tu vida se va apilando a partir de una estadística, ¿ok? Y en Estados Unidos tú eres una estadística. Ahora bien, como ustedes saben, la China siempre copia todo lo que hace, realiza y procesa Estados Unidos, pero lo transforma de una manera violenta. Ese es el Life Credit System chino actual que te vigila 24/7, ¿ok? La China ha hecho del behavior analysis ya no un estilo de vida, sino otro culto satánico, ¿ok? Lo que en Estados Unidos es una forma de vida, en la China se ha convertido en un culto satánico. Ahora bien, ¿qué es el Life Credit System chino? ¿Ok? El Big Brother chino. Es decir, la China ha llevado la teoría del behavior analysis, de la teoría conductista, al extremo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Vamos a hablarles un poquito de la teoría gestáltica. La teoría gestáltica siempre ha sido una teoría un poquito dejada de lado, ¿ok? Tiene mucho que ver con lo que vendría a ser el self-awareness, ¿ok? Tú haces hincapié en lo que conoces de tu personalidad, ¿ok? Ahora bien, pero en la teoría gestáltica es muy importante ubicarte en el aquí y ahora, ¿ok? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicado? Y los gestálticos tratan de... Esta es la parte que no me gusta de la teoría gestáltica. Siempre le van a tratar de dar una suerte de aproximación holística a la realidad que te toca vivir, ¿ok? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque a mí no me gustan ese tipo de aproximaciones orientales, ¿ok? Nunca me han gustado, nunca me van a gustar. La teoría gestáltica se ha practicado mucho en Europa, ¿ok? Ha aterrizado en Estados Unidos, sobre todo en la década del final de los 60, comienzo de los 70, pero no ha tenido mucho éxito, ¿ok? Por esta fuerte aproximación americana hacia el conductismo, ¿ok? Y sobre todo académicamente hacia el psicoanálisis, ¿ok? El psicoanálisis en Estados Unidos es muy pesado en términos de estudio académico, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con investigación científica es muy apreciada en Estados Unidos, sobre todo en universidades como Stanford, Princeton, Cornell, Harvard, no sé, el mismo MIT, Wharton, Brown University, todas estas universidades tan importantes profundizan mucho en el estudio del psicoanálisis, ¿okay? Sin embargo, no lo aplican a la vida cotidiana, ¿okay? Por otro lado, tenemos la teoría cognitiva. Los cognitivistas, esta es una teoría interesante porque tiene una aproximación de alguna manera conductista, ¿ok? En el cognitivismo lo que tú vas a hacer es tú vas a acercarte a esta reunión de conceptos que arrastra como una tara, como un estigma, el paciente, en los que ha sacado conclusiones que en realidad, si tú las contrastas con la realidad, son erradas. El paciente ha arribado a constructos teóricos que le dicen
y que lo promueven a tomar decisiones equivocadas a partir de una asunción equivocada. El paciente ha construido fortines, ¿ok? Fortalezas, prisiones, cárceles, fangos, arena movediza, teórica, en los que ha asumido determinadas realidades que en realidad no son ciertas. Y no son solamente ciertas en términos de la comunidad, de la sociedad, sino no son ciertas para su propia vida, pero las asume como reales y a partir de esas asunciones lleva a cabo su vida. Es decir, fracasa porque ha tomado malas decisiones a partir de realidades que cree que son 100% ciertas. Entonces el terapeuta lo que va a hacer es va a tratar de mostrarle, no demostrarle, sino mostrarle con ejemplos de la vida diaria de que efectivamente las asunciones a las que ha arribado no serían las correctas y que existirían otras posibilidades para aproximarse a la resolución de los problemas. Esa es la teoría cognitiva, ¿ok? Mucha gente se siente cómoda con este tipo de teoría. No es lo mío, no he redundado mucho en esta teoría, la he aplicado, como también he aplicado la teoría gestáltica, pero no es lo mío. Lo mío es la teoría sistémica. La teoría sistémica no es otra cosa que la teoría de Heinz Kohut, que tiene que ver con el todo integral y los elementos que conforman el sistema. Los elementos seríamos nosotros como parte de una comunidad, como parte de una sociedad. Todo el sistema es la reunión de los elementos, los que poblamos el sistema, ¿ok? La teoría sistémica consiste en estudiar la interacción de los elementos en aras de un objetivo común dentro del sistema, ¿ok? O en aras de no tener un objetivo común, o en aras de reunirte con 2 o 3 elementos de todo el sistema, o en aras de formar grupos dentro del sistema, o en aras de apartarte del sistema, o en aras de desintegrarte del sistema, o en aras de ser extraditado del sistema, expulsado del sistema, recluido del sistema. La teoría sistémica lo que hace es estudiar al paciente como unidad personal, como pareja, como familia, como grupo social, como entidad, como organización, como municipalidad, como estado, como reino, ¿ok? Lo que hace la teoría sistémica es estudiar los vínculos, cómo se conectan las dendritas con las neuronas en el sistema inmunológico de una sociedad, ¿ok? Pero pasando a Heinz Kohut, Universidad de Chicago, pasando al psicoanálisis, que no es otra cosa que un culto satánico. El psicoanálisis nace a partir de la curiosidad y la capacidad Dora la exploradora de Sigmund Freud, un gran, enorme neurólogo checoslovaco, pero creció en Viena, Austria. Su idioma, por supuesto, era el alemán, judío, que se interesó mucho por todo el tópico de la neurosis, de la ansiedad, que ya había sido estudiada por Wittgenstein, que no era precisamente neurólogo. Y terminó sacando conclusiones, no en ese momento, sino cuando se terminaba el siglo XIX, la época victoriana, a partir de la interpretación de los sueños, de la pulsión sexual. El psicoanálisis se reduce mucho
a los acontecimientos de la niñez. ¿Ok? Cuando hablamos de psicoanálisis estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de París, estamos hablando de Londres, estamos hablando de Viena, estamos hablando de Manhattan, Nueva York, estamos hablando de academia, estamos hablando de scholars, ¿ok? Estamos hablando de intelectuales, no estamos hablando de prosa, estamos hablando de poesía, ¿ok? Estamos hablando de poesía. El psicoanálisis es una práctica, es una terapia que tiene que ver con la élite académica, ¿ok? La élite. Y no sé, por alguna razón trae a colación T.S. Eliot, The Wasteland, tiene que ver con la poesía, ¿ok? El psicoanálisis descarta la prosa y pasa a la poesía. El psicoanálisis tiene mucho que ver con la filosofía y va, no sé, trae a colación autores que he leído, que he devorado, va, no sé, Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, Spinoza. El psicoanálisis tiene que ver con una aproximación académica, ¿ok? Pero esta aproximación académica es una aproximación de élite, no es una aproximación del ego, ¿ok? Tú eres el ego, yo soy el ego, es una aproximación de élite, ¿ok? Porque es exclusiva, ¿ok? Por eso se va formando la secta, ¿ok? En el psicoanálisis hay una voz de referencia que va cerrando un círculo privilegiado. Cuando un paciente es referido a un psicoanalista es porque el paciente pertenece. Escuchen, síganme, porque esta parte es trascendental. Todo paciente psicoanalítico pertenece a un determinado círculo social, ¿ok? Que es un círculo social privilegiado. En Montevideo, en Lima, en Santiago, en Bogotá, en Buenos Aires sobre todo. Tú no caes en manos de un psicoanalista o de un psicoterapeuta que lee prosa. Prosa es para los chanchos, ¿ok? Si tú eres académico, si tú eres un lector refinado, tú lees poesía. Lo voy a volver a repetir. Si tú lees prosa, eres un chancho, un cerdo, un puerco. Para ser un intelectual refinado, no un intelectual moribundo, como los que leen prosa, tú tienes que leer poesía, ¿ok? Y casualmente recordaba la poesía de T.S. Eliot, The Wasteland, es todo un libro, loco, a los que muy pocos acceden, ¿ok? T.S. Eliot, vamos a salirnos un poquito, me llama profundamente la atención porque tenía la particularidad que tenía Vargas Llosa, ¿ok? Paseaba el perrito. Muchas veces para ser un gran autor no tienes que serlo, tienes que saber pasear el perrito. Como Vargas Llosa, T.S. Eliot lo hizo 70 años antes, como Hemingway. Sabía pasear el perrito internacionalmente, se mostraban internacionalmente. Octavio Paz era un capo paseando el perrito. Vamos, Rubén Darío lo hizo 150 años antes, no tanto, 125 años antes de Vargas Llosa, ya paseaba el perrito. ¿Qué otro autor ha sabido pasear el perrito? Hay varios, pero no se me vienen a la memoria. No, los chilenos han sido muy discretos. Borges sí, Borges paseó el perrito, pero no tanto tampoco, porque se quedó cieguito, ¿ok? No. Americanos, el americano es
es muy frugal en su estilo de vida cuando es escritor. Philip Roth iba a decir. Se quedó dentro de su colectividad judía, paseaba el perrito en términos de entrevistas académicas. Milton Friedman, que no es un escritor literario, es economista, sabía pasear el perrito muy bien para promover su conducta libertaria, ¿ok? Porque él hablaba de una conducta, de un estilo de vida, ¿ok? ¿Qué otros sabían? Políticos, Jimmy Carter ha sabido pasear el perrito, ¿ok? En el psicoanálisis, tú lo que haces es ser referido a partir de una élite. Cuando tú aceptas una terapia psicoanalítica es porque tú perteneces a un grupo de privilegio, ¿ok? Entonces, tú aterrizas en la terapia, en la consulta de un psicoanalista, porque has sido referido por una amistad que lo conoce. Por ahí tú no conoces al psicoanalista, pero tu amistad lo conoce. Entonces, quedas dentro del mismo círculo. Cuando llegas a la terapia, a tu primera sesión, tú llegas con la asunción de que la terapia a la que te vas a ver sometido va a resolver tu problema. Ahora bien, tú vas de la mano de tu boarding pass, vas de la mano de tus valijas, las tienes junto a ti, ¿ok? Todo lo tienes junto a ti porque sabes que el viaje va a ser largo. Largo. Entonces, cuando aterrizas en la consulta de este psicoanalista, ya sabes que vas a emprender un viaje largo con esta psicoanalista o con este psicoanalista. Presentas pasaporte, te lo sellan, te ubican en la aeronave y comienzas un viaje satánico, ¿okay? Donde el psicoanalista va a explorar la relación que tienes con tu familia, tus padres, tus sueños, ¿ok? Y la terapia se alarga y se alarga y se alarga y se alarga y va siendo contrastada con tus reacciones ante determinadas circunstancias. Y el tema es que no te hallas nunca. Y cada día que pasa, tú sigues persiguiendo la resolución de tus problemas. Pero no los encuentras. No encuentras la resolución. Encuentras los problemas, pero no la resolución. Y el psicoanalista te sigue diciendo que vas avanzando, que vamos avanzando, porque el psicoanalista se involucra en tu vida. Y así pasan los años, 77, 78, 79, 80. ¿Y cómo es él? De niña a mujer, dueño de nada, morir de amor. Y te vas encontrando con todos estos temas de principios de la década de los 80 y tú no puedes resolver tu problema, pero sigues perteneciendo a este culto satánico. Pero te sientes bien porque perteneces a una élite. Llámese la élite de Manhattan, llámese la élite de Londres, de París, de Viena. Porque están explorando tu ser. Y sientes que eres parte, como una suerte de conejillo de indias, de una investigación científica, porque tú eres importante. No te olvides, tú perteneces a una élite. No te olvides, tú vienes de un grupo privilegiado. Pero en realidad no te das cuenta de lo que está pasando contigo. Hay una suerte de acuerdo entre el grupo que te refirió, las amistades del psicoanalista, tú como paciente del psicoanalista, su familia. Es un acuerdo tácito en los que todos llegan a la conclusión de que juntos somos más fuertes. Juntos que el grupo. ¿El grupo de qué? De privilegio. Ya les digo, en este grupo la prosa es para los chanchos. En este grupo solamente se lee poesía. Poesía. ¿Ok? Que es VIP. Si tú lees prosa, tú eres un chancho. ¿Ok?
Eres un cerdo, un puerco, un cochinito. El tema es que pasan los años y el psicoanalista no sabe qué decirte, por qué hemos concluido, por qué hemos llegado, por qué hemos asumido. Pero tú sigues igual, porque tú no has modificado tu conducta, pero por sobre todas las cosas, tú sigues teniendo este pesar, este dolor que trasciende tu vida y que no se resuelve. Porque efectivamente, sí, la niñez marca, eso queda claro. Pero ¿y dónde está el aquí y ahora gestáltico? ¿Dónde está la disolución de esa piedra de tropiezo cognitiva? ¿Dónde está esa interrupción, ese bache, ese accidente sistémico? ¿O dónde está esa cola de espera conductista por tu premio? Porque se va acabando el condicionamiento, se va extinguiendo. Y entonces tú agarras y dices, ¿dónde me quedo, brother? Porque el psicoanálisis, ya tengo 7, 8 años en esta terapia y cada día estoy peor. No, discúlpame. Cada día perteneces más a un grupo de élite. El psicoanálisis es una terapia de élite. Tú te curas al pertenecer. Tú te curas al ser contrastado, contrastada con una realidad que te confirma, te homologa y te convalida que tú perteneces a un grupo de privilegio. Lo que estás haciendo es guardando correlato con la asunción con la que comenzaste. Soy mejor que los demás, pero estoy sufriendo. Quiero seguir siendo mejor que los demás, pero quiero dejar de sufrir. Me voy a embarcar en este culto satánico de 10, 8, 9, 10, 12 años para confirmar que pertenezco a un grupo de élite donde no leemos prosa, leemos poesía, donde somos muy cultos y donde todas nuestras amistades son profesores universitarios. Escribimos libros, dictamos conferencias y somos llamados a primer ministros en nuestras respectivas naciones. Estamos arriba. Gobernamos el país. Estar arriba me confirma que la decisión que tomé de iniciar una terapia psicoanalítica fue positiva. No he resuelto mi problema, pero pertenezco. Y soy confirmado, y soy homologado, y soy convalidado por un grupo de élite. Eso es el psicoanálisis. Una tortura diabólica que no te resuelve ningún problema, que indaga muchos temas de carácter íntimo y una que otra transgresión que prefiero no nombrar, mejor no hablar de ciertas cosas que son feas, se leen, pero las dejamos ahí, ¿no? Mejor no tocarlas. Muchos llamados complejos, ¿ok? Se denominan complejos. Prefiero no redundar en esos temas. Y está esta nostalgia por el pasado. Por eso les hablé de cómo es él, y de niña mujer, y de dueño de nada, y de morir de amor, Camilo VI. Son autores de la época, comenzaban los 80s. Se disolvía la fama de John Travolta, venía de Saturday Night Fever, venía de Grease,
salía la película Kramer versus Kramer con Dustin Hoffman. 2 años después aparecería Flashdance, un peliculón para la época, digo, ¿no? Para la época, vamos, para la época. Veníamos de Tiburón, Jaws, 1975, 1976, Star Wars, 1975, 1976, and then the sequels. Un año después, a finales del 81, que es que yo comienzo a leer. A finales del 81, comienzos del 82, yo comienzo a leer. Tenía entre 15 y 16 años, comencé muy tarde, pero comienzo a leer. De manera vertiginosa, yo no paraba, era un hambre furibundo por la lectura. ¿Y cómo es él? ¿No? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón. Ese es el circuito de las terapias psicoanalíticas. ¿Con cuál me quedo? La teoría conductista me da asco. Es la americana. Pero más asco me da París. París es psicoanálisis al mango. Todo lo que tenga que ver con Francia, yo no sé, no quiero decir una guarangada, pero a mí leer un escritor francés, los historiadores son de terror. Los psicoanalistas, Lacan es una cosa que, por Dios, qué barbaridad. ¿Cómo se puede escribir tanta estupidez? Creo que uno decide, creo que tú decides, tú tomas tu propia decisión, tú sabes qué es lo mejor para ti. Pero claro, cuando estás enfermito, cuando estás delicado, enfermito en términos de debilidad mental, me refiero, ¿no? Que no puede, debilidad mental no en términos peyorativos, sino quiere decir que no puedes enfrentar la realidad, a eso me refiero. Hay una sensibilidad mental, ¿ok? Generalmente la terapia no la decides tú, la deciden terceras personas por ti. Y vamos, puedes caer en manos de nunca se sabe quién, ¿no? Yo me quedo con la teoría sistémica. La teoría sistémica para mí es fundacional. La teoría sistémica, un poquito de cognitivismo, un poquito de Gestalt Theory. Y psicoanálisis, vamos a recoger un poquito de este culto satánico, un poquito, porque hay tópicos que son trascendentes. Los sueños a mí me llaman poderosamente la atención. Me olvidaba de Jung, los arquetipos de Jung. Jung sí, también. Yo nunca lo he considerado, lo considero medio oriental a Jung, no lo considero de la cultura western, occidental. Lo he leído todo, no es lo mío realmente. Pero sí tiene algunos conceptos, sobre todo, no sé, lo relaciono con las historias familiares. Mi familia viene de Iquitos, Pucallpa, Iquitos. La selva peruana, entonces hay muchas costumbres, serían una suerte son una suerte de hematomas académicos que han sido trasladados de generación en generación y han llegado hasta mí. Tanto que yo nazco en un Moisés que venía desde mi bisabuela colombiana, de Leticia, Colombia, de toda la franja de la selva brasilera, colombiana, peruana. Y yo recibo historias desde esa época, ¿ok?
Y eso tiene que ver con los arquetipos de Jung, porque se van formando desde atrás, ¿ok? Y sobre todo el fundador de mi familia, un judío de Varsovia, de Polonia. Y desde ahí me vienen muchas historias que han trascendido en mi vida. Y tienen que ver con los arquetipos de Jung, ¿ok? Como estas nebulosas, estas formaciones casi del Milky Way diferente, de una Vía Láctea diferente, pero que son estructuras de pensamiento que aterrizan en nosotros y modifican nuestra conducta, porque finalmente todo pasa por tu conducta. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Miguel? Miguel, loco, es levantarte y decir, hoy es un día nuevo, vamos a tirar para adelante, vamos a enfrentar este problema. A ver, ¿con qué cuento? No cuento con nada, ok. ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo poquito o nada? Ok, vamos a utilizar ese poquito o esa nada. El monstruo aparece como un enorme monstruo, pero no lo es. Cuando le empiezas a enfrentar te das cuenta que no lo es. Y de pronto lo vas venciendo. ¿Cómo lo vences? Piano a piano, poquito a poquito, one day at a time. Esa es mi forma de enfrentar los problemas. Por eso me gusta la teoría sistémica de Heinz Kohut, porque te ubicas dentro del sistema y ves cuáles son tus posibilidades, tú como elemento, y qué elementos están junto a ti que te podrían dar la mano, o a qué elemento que está distante tú podrías apelar. Y entonces vas resolviendo el día a día a partir de lo que tienes, con lo que cuentas, pero lo enfrentas. Esa es la parte conductista que a mí me gusta. Me gusta la parte conductista porque tú sabes que si enfrentas este problema vas a recibir una recompensa, ¿ok? Vas a ser compensado. Teoría conductista. La teoría de premios y castigos, ¿ok? Cultura americana. Cuando ustedes escuchen teoría conductista, ustedes van a decir Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? No se olviden de esa parte, es muy importante. Teoría conductista, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Entonces, esa es mi forma de ver las cosas. ¿Cómo le sacamos el jugo a este día? One day at a time. Y esa parte me gusta de la teoría gestáltica. Yo no soy muy pronunciado en esa teoría, no es lo mío, pero me gusta el aquí y ahora. Siempre me ha gustado el aquí y ahora. Siempre me ha gustado el self-awareness, o sea, ser consciente de qué cosa es lo que tienes. Hasta ciertos límites, porque cuando tú asumes que tienes cierto techo, entonces no creces más. Yo prefiero hacerle unos hoyitos a ese techo y decir, por acá voy a salir y me voy a extender un poquito más. Dora la exploradora, ¿ok? Porque siempre se puede hacer un poquito más. Y esa es mi forma de enfrentar las cosas, ¿no? Una suerte de una licuadora, un licuado de todas estas teorías. Pero esta es mi teoría personal. Yo, solo, contra el mundo. Dios les bendiga. Yo soy Miguel, South Beach, Florida. Bendiciones.